uno de los temas más controversiales de la antigüedad. ¿Y cómo no sería si incluso hasta nuestros días es una interrogante que quita el sueño? La providencia. Nadie puede responder afirmativamente de la providencia, pero tampoco negativamente frente al argumento de la existencia de Dios. ¿Podrá Plotino explicar las múltiples interrogantes sobre la providencia? Me parece que la respuesta es totalmente afirmativa, pues Plotino sí creía en una entidad que pudiera haberlo creado todo, ¿no es cierto? Y esa entidad de la que hemos hablado, ¿no es cierto?, es lo que Plotino llamaba el uno. El uno. No vamos a ver el uno así totalmente, pero sí vamos a ver a qué se refiere Plotino con providencia. ¿Ya? ¿A qué se refiere Plotino con providencia? Por lo tanto, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a este libro tercero de las Eneadas en Filosofía Apuntes, el podcast. Bueno, entonces comenzamos por la causalidad. Ya sabemos que la filosofía plotiniana postula tres hipóstasis: el uno, la inteligencia y el alma. Por otro lado, Plotino también cuenta la materia como un modo de realidad, pero que no está dentro de las tres hipóstasis anteriores. Estas cuatro realidades tienen sus propias formas de causa y devenir. Por ejemplo, el uno no tiene causa, no tiene devenir tampoco. La inteligencia sí tiene causa, ¿no es cierto?, porque es el uno su causa, pero no tiene devenir. La inteligencia no tiene devenir. Y el alma, ¿no es cierto?, también es causada y, de acuerdo con Plotino, no tiene devenir. Pero ojo que nosotros habíamos hablado que el alma puede ser racional o irracional dependiendo si se va acercando a la materia o a la inteligencia. Así que de alguna manera ahí habría que hacer un hincapié a Plotino, ¿no? Pero bueno, no tiene devenir, quizás, por ejemplo, no se transforma en otra cosa el alma, puede ser visto desde esa perspectiva. Y finalmente la materia tiene causa y tiene devenir, por supuesto. Cada realidad superior da origen a la más baja, el uno a la inteligencia al alma y el alma a la materia. A lo largo de las ideas filosóficas de la antigüedad, la causalidad se ha vuelto un tema intrigante, pues vemos que la materia tiene causalidad por todos lados. Teníamos a Aristóteles, que decía que el niño viene del hombre, y a Platón, que las cosas provenían de las ideas, o a Demóstenes, quien decía que todo provenía de los átomos. Sin embargo, si todo proviene de los átomos, entonces tendríamos que decir que el hombre y todos los seres están sometidos a la existencia de dichos cuerpos, es decir, a los átomos. Por lo tanto, vemos que Plotino pareciera ser que sigue la tradición aristotélica de que los átomos no existen. De que los átomos no existen. Los átomos, según los autores que defienden estos cuerpos, son estructuras mínimas que se mueven en todas direcciones, especialmente hacia abajo, oblicuamente, y en otras direcciones también. Si fuera que los átomos existiesen, entonces no podría existir predicción alguna, pues todos estaríamos condicionados por estos pequeños cuerpos, ¿no es cierto? Esto nos llevaría a decir que no tenemos voluntad ni libertad para hacer alguna cosa. Cuando levantemos el brazo, en realidad no será el nuestro, sino que estamos moviendo algo nuestro que es movido por otro cuerpo, es decir, los átomos. También esto nos llevaría a pensar que nuestras decisiones no son nuestra responsabilidad, sino que son del universo y de la materia misma, lo cual es ridículo para Plotino. Para Plotino era totalmente ridículo, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo estuviera manejado por átomos, o que por lo menos estuviera constituido por átomos. La verdad es que bueno, si nosotros decimos que los átomos son los que nos manejan, podríamos decir bien que la materia maneja, o el cuerpo maneja al alma, y eso no es posible, porque es el alma la que maneja el cuerpo. Plotino sigue argumentando en contra también, no solamente de los atomistas,
sino que también contra la astrología, diciendo que nuestro comportamiento lo debemos solo a nosotros mismos y no a los astros. De ser así, entonces tendremos que decir que son las piedras las que nos condicionan a seguir ciertas acciones. El mismo tema de la responsabilidad. Además, Plotino añade el factor biológico hereditario, es decir, los seres humanos heredamos el aspecto físico y las actitudes irracionales del alma de nuestros padres, ¿no? Por lo tanto, Plotino no creía que se podían heredar las cosas buenas. Era un creyente de que no se podían heredar las cosas buenas, solamente las cosas malas. Por lo tanto, Plotino estaba en contra de la astrología porque, en efecto, la astrología dice que son los planetas los que nos condicionan, ¿no? Son los planetas. Por otro lado, tenemos la universalidad, también está en contra de la universalidad. Es decir, hay quienes dicen que el alma del universo fue la causante de todo lo presente. Sin embargo, Plotino no deja al alma fuera de esta discusión, pues también es creadora, aunque sea de la particularidad. Y finalmente, es esta la que origina todo lo que se conoce, ¿no es cierto? Causas plotinianas. ¿Cuáles son las causas plotinianas? Bueno, solamente hay dos causas para Plotino: el alma y el entorno. El alma, por supuesto, que supone una causalidad voluntaria, mientras que el entorno hace que el alma emprenda acciones involuntarias, por ejemplo, la ira, la cólera, el enojo, etc. Esto en cuanto... estas causas plotinianas son en cuanto al hombre, ¿no? Hay que verlo desde el punto de vista del hombre. No estamos viendo la visión del universo, ¿no? No lo estamos viendo. Y ahora sí se pone a hablar Plotino sobre la providencia. Plotino rechaza de fondo la teoría de que el universo no existía hasta la aparición de cierto ser que originó todo. El universo se creó por un ser eterno que siempre existió y que no perecerá jamás, ¿no es cierto? Obviamente es una redundancia, pero quería especificar a qué se refería Plotino con que sea eterno, ¿no es cierto? Esa es la idea. Sin embargo, antes de hablar del uno, porque cuando hablamos de Dios o del universo, hablamos del uno, hablemos de la inteligencia y de ahí hacia abajo, ¿no? Primero tenemos la creación. Esta fue la responsable, ¿no es cierto?, de crear tanto a las almas como la materia con una impasibilidad propia. Es decir, la inteligencia creó a las almas y la materia. Bueno, la razón e inteligencia del mundo sensible no es la misma que la del mundo inteligible, por lo tanto sigue dividiendo el mundo Plotino. O sea, tenemos dos inteligencias, la del mundo sensible y la del inteligible. El movimiento de la inteligencia es circular y siempre busca lo que está dentro, pues no tiene necesidad de mirar lo que está afuera. Las distintas agresiones que los animales tienen entre sí son necesarias, porque estos no nacieron eternos. Esto no es solo en el aspecto físico, sino que también en el psicológico. Por ejemplo, cuando los hombres tienen su propia concepción del bien y por eso atropellan a otros hombres para conseguirlo. La creación hizo posible que todos los hombres fueran felices. ¿Qué pasa con aquellos que no lo son? Pues no lo son por causa de la divinidad. Ellos no son felices porque no han tenido la suficiente voluntad de serlos. Como habíamos dicho en el libro anterior, el mal es falta, es insuficiencia. Y es insuficiencia de bien. Acuérdense que Plotino, pareciera ser que Plotino influyó, ¿no es cierto?, en el cristianismo y en el cristianismo se decía que el mal es la falta de bien, ¿no es cierto? El mal es una falta, es una privación, ¿ya? Y por eso lo tenemos como pegado al cuerpo. ¿Por qué? Porque es un mundo que es susceptible al mal, ¿no es cierto? Este es un mundo que es susceptible al mal. La providencia debe mirar todo en su conjunto y como el cuerpo es el mal, es decir, el cuerpo es la materia, la providencia debe mirar también el mal. Si comprendemos que el mundo está hecho de cosas inteligibles y cosas sensibles, entonces comprenderemos el mal. Ahora bien, ¿cómo puede existir mal si existe la providencia? ¿Está esta en el mundo inteligible? ¿No se extiende hasta la tierra? ¿Hasta el mundo sensible? En efecto, pareciera ser que a veces los malos
gobiernan países, mientras que los buenos obedecen a estos malos. Sin embargo, ¿es realmente esto culpa de la providencia? ¿La providencia no ve esto? La verdad es que sí lo ve. Si el hombre bueno es gobernado por el malo, es porque este hombre bueno no fue lo suficientemente entrenado en el cuerpo o en el alma para vencer al malo. Esta es la razón de la que el malo puede gobernar y el bueno no. Por eso es que pueden gobernar, por eso se ve esto, ¿no es cierto? Bueno, pero si es bueno, ¿por qué no gobernó? Porque no fue lo suficientemente bueno, quizás. Pareciera ser que Plotino deja la consecución del bien y del mal exclusivamente al hombre, ¿no es cierto? Y aquí vemos otro resabio, ¿no es cierto?, del cristianismo. Vemos el libre albedrío. En efecto, la inteligencia nos dirá que en una batalla será necesaria la ejercitación del cuerpo y no los rezos a la providencia. Lo mismo pasaría si estudiáramos para una prueba. Obviamente nos irá bien si estudiamos, no si nos encomendamos a la providencia. Por otro lado, Plotino considera acertada la aseveración de Platón cuando dice que el mal es involuntario, ¿no? El mal es involuntario, visto en el diálogo de Gorgia. Recordemos, tendríamos que ir, ¿no es cierto?, a los diálogos y al video de Gorgias. Pero eso no quita la responsabilidad del hombre. Es decir, si el mal es involuntario, claro, pero no quita la responsabilidad del hombre. Si tal hombre comete la acción, entonces dicho hombre tiene la culpa. La misma razón es la que da la maldad en los hombres, porque no quiere que todo sea bondad. Si hubiera sido así, entonces solo existirían dioses. Para hacer más clara esta precisión, Plotino nos habla del pintor, quien cuando quiere dibujar un animal, no solo dibujará los ojos en toda la hoja, sino que dibujará sus extremidades y todas las otras cosas, ¿no es cierto?, que le faltan. El mal también está presente en los animales salvajes. Ellos se devoran unos a otros en una especie de intercambio. Los más fuertes sobreviven y los más débiles mueren. Esto no lo debemos ver como una insensibilidad de parte de Plotino. El filósofo nos dice que el cuerpo es una especie de préstamo para el alma, y si el cuerpo no nos pertenece, ¿por qué vamos a reclamar por él? Es lo mismo que las riquezas. Las podemos tener, pero materialmente no nos pertenecen. Así, la muerte solo sería un cambio de cuerpo. Entonces, ¿qué? ¿No habrá mal en el mundo? Sí lo hay, porque la contradicción, ¿no es cierto?, el bien y el mal están hechos de acuerdo a un plan racional. La lógica nos dice que existe tanto el bien como el mal, ¿no es cierto? Son contrarios. Las malas acciones no son parte de la providencia, pero sí tiene que llevarlas consigo. Las almas universales son responsables de los actos superiores, mientras que las almas inferiores son responsables de los actos inferiores. El alma del hombre, ¿no es cierto?, es bipolar. Es bipolar. La providencia se encuentra en todos los hombres. El sentido superior del alma lo tienen todos los hombres. Sin embargo, no todos lo usan porque se dejan llevar por la materia. El hombre se olvida de la parte de su alma que está con la providencia y comienza a cometer los malos actos. El alma quiere huir lo más pronto posible para acercarse a la inteligencia y después a lo uno. Quiere estar lo más lejos de la materia. No obstante, el hombre también debiera acercarse, y téngase muy en cuenta la palabra acercarse, cada vez más al uno. ¿Cómo? Optando por las virtudes cívicas, es decir, las virtudes, chicos, cardinales que habíamos visto con Platón. ¿Quién lo toma hacia el mundo inteligible? El conocido Demón, que fue tratado en los textos de Platón. Este Demón conectaba el mundo inteligible con el sensible, y a cada hombre le era asignado uno. Esto, por supuesto, se encontraban en la parte más sagrada del hombre, en la inteligencia, en el nous. Para Plotino, la explicación del Demón es muy similar, pero eso sí, añade que el Demón no es exterior al alma. Quizá esta es una de las partes más difíciles de entender, pues para Plotino el Demón es tanto nuestro como también no lo es. Podríamos decir que de alguna manera el Demón de Plotino se encuentra en la parte racional del hombre, pero no tiene que ver con el hombre en sí, es decir, en su totalidad, ¿no? Solamente con aquella parte. Plotino sigue el concepto de amor de Platón. Vamos a hablar del amor ahora. Dice que el amor
es de dos formas, carnal y casto, ¿ya? ¿Qué quiere decir casto? No quiere decir virgen, sino que quiere decir un amor que se centra, ¿no es cierto?, en lo inteligible. Un amor que se centra en lo inteligible. Será evidente que si comprendemos la filosofía platónica, el amor carnal será correspondiente al del cuerpo y el casto al alma. Hay muchas personas que se conforman con el amor del mundo sensible, es decir, solamente con las bellezas del cuerpo, a pesar de que la belleza en realidad proviene del mundo inteligible. Esta última persona siempre va a necesitar belleza más allá de lo que pueda encontrar, ¿no es cierto?, en el mundo sensible. En cambio, la persona que comprende la belleza en el alma podrá estar satisfecho siempre. Es por eso quizás que a Plotino no le gustaba ser retratado, ¿no? No le gustaban las imágenes, no le gustaba lo corporal. Y no quería un recuerdo del mismo. No quería un recuerdo del mismo. Porque era mejor tener quizás ese recuerdo en la mente, ¿no es cierto? En la mente y no en el cuerpo, digamos, en la materialidad. El amor carnal es eternamente dependiente y el amor casto, por supuesto, que es autosuficiente. Ocurre un problema cuando el amor carnal se lleva al extremo. Se puede llegar a amar promiscuamente y el objetivo del amor se pierde totalmente. En pocas palabras, la pederastia, que estaba condenado por los más conservadores en el imperio y es considerado un mal por Plotino. La pederastia no estaba considerada un mal en la antigua Grecia, ojo, pero sí, ¿no es cierto?, en Roma. De alguna forma las dos categorías de amor que tenemos podemos dividirlas en dos. Está el amor carnal, ¿no es cierto?, que es heterosexual o homosexual. Heterosexual es conforme a lo natural, dice Plotino, y homosexual es contrario a lo natural. Y luego habla del amor casto, que es el amor puro, que es este amor al alma. Ese es un amor puro, el amor al alma. Es la reminiscencia de la belleza y en cambio el amor al cuerpo no es la reminiscencia de la belleza. Para Plotino, obviamente, el amor más excelente es el casto porque desde ahí se puede apreciar la belleza del alma y también la del cuerpo, sin llegar al deseo carnal. Y bueno, luego tenemos el amor según Platón. Chicos, antes de leer el amor según Platón, yo creo que lo más sensato para ustedes es que lean el banquete de Platón, ¿ya? Lean esa obra de Platón y además quizás también podrían ver el video del banquete, ¿ya? Que lo tenemos, ¿no es cierto?, aquí en nuestro canal. Así que les recomiendo, ¿no es cierto?, que vean el concepto de amor del banquete, que es muy similar, obviamente, al de Plotino, ¿ya? Bueno, si vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Si recordamos el mito de Platón sobre el amor, recordaremos que el amor surgió de la combinación de Penia, ¿no es cierto?, el dios de la pobreza, y de Poros, dios del recurso, en la fiesta del nacimiento de Afrodita. Eros nació de la combinación de Penia y Poros, por lo que Eros siempre buscará a Afrodita. Por otro lado, Plotino nos dice que hay dos Afroditas, una que viene de Urano, dios del cielo, y otra que viene de la unión de Zeus y Dione, diosa de la primera generación de dioses. Por supuesto, la Afrodita de Urano es la diosa del mundo inteligible y la Afrodita de Zeus y Dione, la del mundo sensible. No obstante, Plotino nos dice que en realidad Afrodita nació de Cronos y no de Urano. Por lo tanto, Afrodita sería descendiente de Urano, pero hija de Cronos. Así, la extrapolación del amor en la hipóstasis sería algo como esto. Miren, fíjense lo que hace acá Plotino, cómo combina, ¿no es cierto?, este relato de Platón y lo hace suyo con las hipóstasis. Es decir, el uno es Afrodita descendiente de Urano, la inteligencia es Afrodita hija de Cronos, y el alma y el cuerpo son Afrodita hija de Zeus y Dione. Sin embargo, podemos decir que hay un amor divino si Eros proviene no de dioses sino de demones. ¿Podemos decir entonces que hay un amor divino? Bueno, los dioses habitan en el mundo inteligible y no en el sensible. Eso es lo primero que tenemos que tener claro.
Existen demones, ¿no es cierto?, en sí, que en realidad serían dioses y no demones. En los seres humanos, el amor existiría en una dualidad con el alma superior y el alma inferior. En la primera tenemos el amor inteligible, mientras que en la segunda tenemos el amor sensible. Por lo tanto, el alma superior es la forma, ¿no es cierto?, es Dios, y el alma inferior es el demon, la materia. Y en fin, podemos decir que el amor que salió de Poros y Peña es el amor que tienen los seres humanos. No es un amor divino, ¿cierto? Aunque los dioses, como dice Plotino, están en el mundo inteligible. Vamos a dejar el tema del amor y vamos a hablar sobre la impasibilidad de las cosas corpóreas. En esta parte del Tratado Plotino, antes de desarrollar el texto, tenemos que comprender y diferenciar tres conceptos claves. Las percepciones, ¿no es cierto?, que son actividades y juicios sobre las afecciones. Las afecciones, que son modificaciones del alma, como las penas, enojos y alegrías. Los juicios, evaluación sobre los actos cometidos. Y lo que indica si algo es malo o bueno. Eso es el juicio, ¿no? Una vez entendido esto, se procede a describir la impasibilidad del alma. ¿Es realmente impasible el alma? No es precisamente el alma superior la que se corrompe, sino más bien la inferior, que está atada al mundo de lo sensible. El alma superior es la que se encarga de las virtudes, mientras que el alma inferior de los vicios. Por lo tanto, aquí ya veamos, ¿no es cierto?, que ahora Plotino está dividiendo el alma. Está dividiendo el alma. Hay un alma superior y hay un alma inferior. Las afecciones del alma aparecerán si el alma inferior es la que gana en una situación determinada. Esto sería muy parecido al mito del carro alado de Platón, aunque de este modo Plotino nos dice que el alma no se le agrega nada, sino que más bien tiene todo incorporado. Habíamos dicho en el primer libro que Plotino de alguna manera se separa de esto del mito del carro alado, ¿no es cierto? Porque en efecto, Plotino decía que el alma no sufría afecciones, y ahora nos está diciendo que bueno, que hay un alma inferior y hay un alma superior, ¿no es cierto? Podemos decir de alguna manera que el alma inferior podría llamarse alma vegetativa. En esta alma se encontrará la parte apetitiva, afectiva del ser humano, por ejemplo en la nutrición, el incremento y la generación. La materia también sería algo impasible, considerándola una estructura que está fuera del cuerpo, y así podríamos decir que es incorpórea. De hecho, el problema de concebir la materia sin forma solo se puede lograr de forma abstracta y no sensible. Tenemos que pensar que la materia es algo infinito, como lo decía Plotino, y por lo tanto esta materia jamás podría ser modificada o impasible, porque sería lo mismo que decir que no existió siempre. Por más que el hombre luche y discuta entre los suyos, el aire, la casa, la tierra permanecerán sin cambios. Una pregunta trascendental viene a colación: ¿cómo es que la forma entra en la materia? Plotino utiliza aquí el texto platónico llamado Timeo, donde la materia se describe como una especie de receptáculo de las cosas. A pesar de recibir las cosas, la materia y la forma quedan impasibles frente a todo lo que reciben. En resumen, tendríamos dos tipos de materia. Una es el sustrato de las ideas del mundo inteligible, y otra sería la absoluta negatividad, ya que no tiene forma ni se puede equiparar a lo sensible. ¿Qué fue primero, el mundo sensible o el mundo inteligible? Dijimos que la materia era eterna y por lo tanto da la sensación de que fuera la primera que existió, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que pensar la materia como un espejo del uno. Un espejo que refleja la belleza y bondad del uno, pero de manera falsa. Es decir, el uno en toda su majestad parecerá perfecto, infinito y bondadoso. Pero como la materia no lo puede representar originalmente, lo hace como puede, pero no hacer originalmente. ¿Ya? Y finalmente, chicos, tenemos... no finalmente, tenemos la eternidad y el tiempo. Antes de ver estos dos conceptos de manera conjunta es necesario verlos por separado. Por eso veremos el concepto de eternidad y luego el concepto de tiempo. Bueno, en cuanto a la eternidad, Plotino nos dice si esta a lo mejor tiene algún movimiento o está en reposo. Y Plotino responde que está en reposo. Está en reposo. Y se concibe de forma inextensa, obviamente. ¿Ya?
Y la eternidad es, ¿ya? No se puede reducir la eternidad al pasado, al presente, al futuro. La eternidad es, ¿ya? Si le añadimos pasado, futuro a la eternidad, entonces le estamos dando movimiento. Y ya dijimos que la eternidad no es movimiento, pues chicos. La eternidad es reposo, no es movimiento para Plotino. Por lo tanto, vean la eternidad como algo estático, algo que no tiene presente ni futuro, perdón, pasado ni futuro. Y tampoco podría, bueno, sí, en realidad sí puede encontrarse en el presente. Naturalmente nada puede advenirse a la eternidad, así como tampoco nada la puede modificar. Por lo tanto, la eternidad es el presente, no tiene tiempo. Y es infinita, pero no infinita en el sentido continuo, sino que infinita en acto, ¿ya? En otras palabras, la eternidad es ya, por lo que no tendría límites, ¿ya? Por lo tanto, tenemos tres características de la eternidad, chiquillos. Tenemos que es reposa, ¿no es cierto? Tenemos que es infinita y tenemos que es en acto. Como sabemos que la eternidad siempre es y no será o fue, quiere decir que no está dividida en partes, no tiene un antes y un después, ¿no es cierto? Ahora podría uno preguntarse, ¿y el uno? ¿El uno? Porque pareciera ser que la eternidad, ¿no es cierto?, siendo, o sea, es, ¿no es cierto?, y no fue ni será, pareciera ser que la eternidad lo abarca todo. Y aquí quizás me voy a adelantar un poco, chicos, pero es increíble lo que dice Plotino. La eternidad no pertenece al mundo de lo uno. De hecho, la eternidad está después del uno. Imagínense, estamos hablando de la eternidad y Plotino dice, a pesar de todas sus características, la eternidad viene después del uno. ¿Ya? Vamos a ver esto más adelante, pero quiero dejárselos en conciencia, ¿no? Bueno, ya que pasamos la eternidad, ahora ahora vamos a ver el tiempo. ¿Podemos identificar el tiempo con el reposo? No podemos. Es totalmente reconocible en el movimiento, ¿ya? Y eso es, el tiempo es el que produce los cambios en los seres. Y primero que todo, Plotino se pone a destruir las teorías del tiempo propuestas por los filósofos antiguos, ¿ya? Pitágoras decía que el tiempo tiene que ver con la rotación de la Tierra. Plotino decía que no. Esta teoría no sería posible porque la rotación de la Tierra tiene muchos movimientos y por lo tanto tendría muchos tiempos. No obstante, estos tiempos de la rotación de la esfera no pertenecerían a ella, sino más bien al universo. Por lo tanto, eso está refutado. Los estoicos dicen que el tiempo se representaba como un intervalo de tiempo. El tiempo, dice Plotino, que también lo refuta, no sería el intervalo de todo movimiento, según el filósofo. Esto se debe a que hay distintos movimientos, unos más lentos y otros más rápidos, que se deberían medir de otra manera. El tiempo abarca todos estos intervalos, ya sean lentos o rápidos. Pero ¿qué pasa si, tal como las paradojas de Zenón, nosotros capturáramos el intervalo de un tiempo? En realidad eso no sería tiempo, sino que más bien sería espacio. Por lo tanto, dicho intervalo será cantidad de movimiento, pero no de tiempo. Aristóteles. Bueno, Plotino está de acuerdo con Aristóteles cuando éste decía que el tiempo es variación y movimiento. Variación y movimiento. ¿Ah? Y eso, bueno, lo podemos ver en el libro tercero de la física de Aristóteles, chicos. ¿Ah? También decía que el tiempo es la medida del movimiento, o como aparece en los apuntes marcados anteriormente, el tiempo es magnitud. En conclusión, podemos decir que el tiempo está en todos nosotros y tiene que ver más con el movimiento que con el reposo. En otras palabras, el tiempo es una imagen de la eternidad, se mueve dentro de la eternidad, ¿no es cierto? Esto de que lo finito, ¿no es cierto? Esta idea de que lo finito es
dependiente de lo infinito. Esta idea, ¿no es cierto?, de un finito dependiente va a durar hasta Nicolás de Cusa, ¿no es cierto? Nicolás de Cusa, que sería un filósofo del Renacimiento. Y finalmente, chiquillos, finalmente tenemos que hablar del uno. Finalmente vamos a hablar del uno. Bueno, Plotino va en contra de los estoicos, quienes decían que en la naturaleza se encontraba la razón, es decir, que la naturaleza era racional. Sin embargo, la razón debemos describirla como algo en reposo y no en movimiento, algo que no cambia. Por ejemplo, 2 más 2 siempre será 1. Por otro lado, la naturaleza es algo que necesariamente tiene movimiento, se encuentra en el tiempo y el tiempo la obliga a cambiar constantemente. ¿Ok? Por lo tanto, acá hay una diferencia con la razón y con la naturaleza. La naturaleza se encuentra en el tiempo. En cambio, la razón está en reposo. Quizá la razón está en la eternidad, ¿no es cierto? La naturaleza no tiene materia, pues no necesita de ella. Para que la materia se convierta en fuego, no necesita de más materia, sino que de razón. Por otra parte, Plotino nos dice que la razón preside a la acción, conviven entre sí, pero la razón siempre está primero. Por lo tanto, razón será contemplación más que acción, y si es así, la naturaleza es acción y no contemplación. El único que puede razonar es el ser humano. Por lo tanto, lo de los estoicos, que la naturaleza es racional, quedaría descartado para Plotino. La contemplación se da en los seres humanos justamente en la razón. La acción de los hombres solo sería una sombra de la razón de los hombres, ¿no es cierto? Tomando en cuenta todo esto, tendríamos que la contemplación hace a todos los hombres seres humanos, porque en efecto, tras traer un bebé al mundo, hay una intención de traerlo, sea buena o mala. La acción siempre proviene de la contemplación. La inteligencia. Si el alma superior es la que contempla, ¿quién habrá creado el alma? Por supuesto, algo superior a ella, que sería la inteligencia. Obviamente, esta no es una inteligencia particular, sino que más bien una inteligencia universal, que creó a los demás seres a través de la contemplación. La inteligencia no puede tener bien y es la más pura de las contemplaciones. No contiene materia ni tampoco se deja arrastrar por ella, es pura forma en términos aristotélicos. La inteligencia es tal como lo decía, ¿no es cierto?, Aristóteles, es el nous, o como lo decía otro, ¿no es cierto?, filósofo presocrático, es el nous. Y finalmente, chicos, tenemos el uno. Esta estructura es la más difícil de explicar. El uno es lo más difícil de explicar. No es inteligencia, pero tampoco es no inteligencia. Está en todos lados, pero al mismo tiempo no sabemos cómo identificarlo. Se podría pensar que sería fácil identificarlo por medio de la inteligencia, sin embargo el uno está más allá de la inteligencia, y por lo tanto solo nos quedaría la habilidad intuitiva, es decir, debemos dejar la inteligencia y dejarnos llevar, ¿no es cierto?, por la intuición. El uno es el origen de todas las cosas, pero es distinto de todas las cosas que originó. Si fuera que es idéntica, entonces todas las cosas serían iguales, lo cual es absurdo porque las cosas no son iguales. Y ahí hay un tema también, ¿no es cierto?, otro tema, ¿no es cierto?, con el filósofo Nicolás de Cusa, quien decía que en el mundo no hay nada igual a lo otro, ¿cierto? No hay nada igual, las cosas no son iguales a otras. Por otro lado, el uno sería el bien puro, pues el bien puro no necesita absolutamente de nada. No es inteligencia porque la inteligencia necesita del bien para ser inteligencia. Y el uno no es dependiente de nada porque el bien no depende de nada. Por lo tanto, el uno es el bien absoluto. Es el bien absoluto. Y el bien no necesita de mal y no necesita de otro bien porque no hay otro bien. Es el bien en absoluto. ¿Ya? Al contrario, todas las cosas necesitan el bien. En este sentido podríamos decir que la inteligencia siempre está deseando al uno porque es el bien. Pero el bien no puede desear nada aparte de sí mismo.
cada realidad va girando concéntricamente en la otra porque cada una de ellas se necesita recíprocamente. La única excepción que existe es el uno. Porque esta realidad no gira alrededor de ninguna y porque no necesita ninguna. Eso es, chiquillos, el uno. ¿No es cierto? En palabras de Plotino, es el bien máximo, es el bien superior si usted quiere. Algo que va más allá de la inteligencia y que es mejor que la inteligencia. Y aquí damos por concluido, ¿no es cierto?, el libro de la Providencia, que es el libro 3 de Plotino. Puede ser el libro que inicia la complejidad de Plotino, al agregar conceptos sumamente abstractos como la providencia y la eternidad. Ahora, si se puede apreciar toda la influencia platónica, ¿no es cierto?, es en este libro. Ahora, ojo que me queda dando algo vuelta a algo. ¿Cómo podemos concebir el bien? ¿Cómo podemos concebir el bien, chiquillos? Plotino nos dijo que con la intuición, pero no me es suficiente para explicar algo que se supone que es racional o que está emparentado con él, ¿no es cierto? Bueno, en fin, tendremos que seguir en el análisis de estos libros, porque ojo, chicos, si el bien, ¿no es cierto?, es el uno y debemos dejar la inteligencia, ¿cómo vamos a alcanzarlo racionalmente? No lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que dejar la inteligencia y dejarnos llevar por la intuición. Pero eso significa que tendremos que dejar lo racional y volver a lo irracional, que era parte donde estaba la materia. Ahí hay algo discutible, ¿no? No voy a decir que Plotino se equivocó para nada. No soy quien. Pero hay algo que da para pensar. Da para pensarlo, ¿no es cierto? A lo mejor, ¿no es cierto?, en los siguientes libros podemos ver contestadas estas inquietudes. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda a la información escrita que está en el blog, que además, ¿no es cierto?, la dirección está en la descripción del video. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao.